presión, pero Él no falla. Quiero estar cerca, quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. No importa cuál sea el precio, yo quiero estar cerca de ti. cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. No importa cuál sea el precio. Voy a subir al monte, cuesta arriba pero sin reproches. Elijo hacer tu voluntad. Sé que no me fallarás. Voy a subir al monte, cuesta arriba pero sin reproches. Elijo hacer tu voluntad. Sé que no me fallarás. Hoy decirle, Señor, yo sé que no fallás. Sé que no fallás y no lo hiciste nunca y no lo vas a hacer. ¿Cuántas veces nosotros sí lo hacemos? Pero dice su palabra que Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es uno. Voy a subir al monte, cuesta arriba pero sin reproches. Elijo hacer tu voluntad. Sé que no me fallarás. Voy a subir al monte, cuesta arriba pero sin reproches. Elijo hacer tu voluntad. Sé que no me fallarás. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Una vez más decíselo. Quiero estar cerca. No importa cuál sea el precio, yo quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Decíselo con todo tu corazón. Queremos estar cerca tuyo, Señor amado. Cuál sea el precio, yo escucha la voz de tu pueblo. Quiero estar cerca Recibe de ti. nuestra adoración. Aleluya. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. No importa cuál sea el precio. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, qué lindo se siente estar en tu presencia. Qué lindo es pronunciar estas palabras. Te ruego, Señor, que sean oídas por ti en esta tarde. Que recibas la adoración de tu pueblo, Señor, que con todo su corazón anhela poder estar cerca de ti, Señor. Confiamos lo que nos dice tu bendita palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu bendito nombre, tú estarías en medio de ellos. Confiamos con todo nuestro corazón que tú estás aquí hoy, Señor. Por lo tanto, delante de tu presencia humillamos nuestro corazón y te rogamos que a través de la unción de tu Santo Espíritu dirijas esta palabra que vamos a compartir, que alcance nuestros corazones, que nos edifique, que nos bendiga, que nos abra el camino y enderece nuestros pasos, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro oído espiritual en esta tarde y confiadamente vamos a tu palabra porque anhelamos escuchar tu voz. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Aleluya. Dios les bendiga mucho, amados. Bendiciones para todos. Tomen su asiento, por favor. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenidos, hermanos amados. Gracias por darme este privilegio, gloria a Dios, de poder compartir esta palabra junto con todos ustedes. Gracias, Señor. Mire, yo creo que lo que vamos a compartir hoy es muy, pero muy importante. Hay cosas, mire, hay cosas que son muy importantes. La palabra del Génesis al Apocalipsis está llena de riquezas y cada vez que nos acercamos a ella somos bendecidos de manera especial, de eso no hay duda. Ahora, hay momentos especiales, hay tiempos especiales, hay kairos de parte de Dios, tiempos oportunos, sazones de parte del Señor, tiempo que Dios prepara para iluminarnos. Cuando hablo de iluminarnos estoy hablando de que podamos, al recibir la palabra del Señor, que sea revelada en nuestro corazón y de repente palabras que a lo mejor leímos o escuchamos en muchas oportunidades y pasaron inadvertidas, en un momento es como que de repente alcanza nuestro corazón y lo vemos de una manera diferente. Amén. Y creo que esta palabra que vamos a compartir hoy tiene mucho de eso. Creo que es una palabra bisagra. ¿Amén? Gloria a Dios, porque de repente vamos a pasar a otro tiempo luego de esta palabra. Mire, acompáñeme. Y 2 de Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7, la palabra del Señor en la Reina Valera tiene un título que dice, viviendo por la fe. Amén. Viviendo por la fe. Mire. Pero vamos a ir juntitos al versículo 13. Gloria a Dios. Mire, hay acá algo muy, pero muy importante, que vuelvo a repetir, puede cambiar nuestra vida. Pero tan así, claro que sí. Hay palabras que pueden cambiar el rumbo de nuestro caminar. Dice la palabra del Señor. ¿Ustedes me escuchan bien allí? Mire. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Miren lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces aquí debemos tratar de entender esto y es muy importante. Creí y luego hablé. Entonces es muy importante este orden en nuestra vida. ¿Qué significa esto? En el caso mío, yo pasé casi 30 años fuera del Señor, hasta que conocí a Cristo. No sé, cada uno de ustedes tendrá su recuento. Y usted va a notar que en la vida sin Cristo, nosotros fuimos adoptando una manera de vivir, una manera de pensar y también una manera de hablar. Una manera de hablar. No estoy hablando de las malas palabras que decíamos antes y ahora no las decimos. No. Estoy hablando de nuestro modo de hablar. Tampoco podemos tomar como referencia nuestro modo de hablar dentro de la iglesia o en una reunión entre cristianos, ¿verdad? Porque ese no es nuestro modo de hablar las 24 horas. Usted va a coincidir conmigo que de repente cuando estamos en un ambiente hermoso como es la iglesia del Señor, o cuando estamos con su pueblo, nosotros medimos nuestras palabras. ¿Cuántos hacen eso? Yo solo. Bueno, gloria a Dios. Todos lo hacemos. Vamos a ser sinceros, vamos a empezar por ahí. Vamos a ser sinceros porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Fíjese, usted no habla de la misma manera que habla en la iglesia, aunque sea el hermano más consagrado. ¿Amén? Y eso lo comprobé en estos 30 años que estoy en el Señor. Amén. Esto es así, gloria a Dios. No. Ahora, esto debe dejar de ser así, que es lo importante. Ahora, ¿por qué razón? Mire, porque nosotros tenemos que ser el mismo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, pero fuera de la iglesia, pastor, hay otras licencias licencias que nosotros mismos nos damos, pero no nos conviene hacerlo. Ahora, entonces,
aquí la Biblia nos dice, creí por lo cual hablé. Entonces, lo que nosotros empezamos a creer es lo que vamos a terminar hablando. Lo que podemos hablar hoy es todo lo que hemos creído y hemos creído en Jesucristo y vamos creyendo en su palabra, ¿verdad? Pero usted va a coincidir conmigo que durante una larga temporada de nuestra vida, sin el Señor, nosotros creímos muchas cosas que también las hablábamos. Entonces, hay todo un trabajo de parte del Espíritu Santo en nuestra vida hoy para que nosotros podamos ir reemplazando ese vocabulario que teníamos antes para poder tener un vocabulario nuevo. Lo podríamos llamar, y no creo que me equivoque, un lenguaje santificado, por llamarlo de alguna manera, ¿ven? Procesado por el Señor, ¿verdad? Porque siempre vamos a hablar lo que creímos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que hay algo que es muy importante esto. Acompáñenme ahora, sin olvidarnos de esto, y tengamos en cuenta las palabras de fe que tenemos que tener, a Marcos 11, versículo 22 y también 23. Mire, aleluya. Vamos a observar algo aquí que quiero que podamos destacar. Mire, aleluya. En Marcos le dije 11, sí, 11, 22, aquí. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, usted fíjese, frente a esta palabra, yo recuerdo la primera vez que la escuché, pues no es que la leí, sino la primera vez que la escuché, yo me imaginé un monte, como dice la palabra, y de repente yo queriendo hablarle al monte para que se corra, ¿verdad? Entonces lo primero que pensé, esto es ridículo. ¿Cómo me voy a plantar yo frente a un monte, le voy a hablar a un monte y le decir, monte, correte? Esto es ridículo. Entonces hablé por lo que creí. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Gloria al Señor. Ahora, mire acá. Estamos en el capítulo 11, versículo 23 ahora. Mire, usted va a ver que en este versículo, la palabra creer, o creyere en este caso, está escrita una vez. Y decir está escrita 3. Porque usted lo va a encontrar. Cualquiera que dijere una, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice y lo que diga. 3 veces decir, una sola vez creer. Entonces, aquí hay algo que es muy, pero muy importante que nosotros comprendamos. Todo lo que nosotros digamos tiene un poder impresionante. Y será hecho. Ay, ay, ay. Usted sabe que, gloria a Dios, yo recuerdo en una reunión como muy parecida a esta, yo tenía poco tiempo en el Señor, y de repente mi pastor comparte una palabra, fue una bendición muy grande eso, y él cuenta un testimonio, y en un momento él dice, mire, en un momento mi vida de creyente cambió, ¿verdad? Él había aceptado a Jesucristo, había avanzado un poquito más, estaba sirviendo al Señor, se había alejado de los vicios, o sea, había cambiado su vida. Pero hubo un cambio profundo en su caminar en Cristo, un cambio positivo, obviamente, cuando llegó a sus manos un libro. Este libro se llama, porque todavía no se puede conseguir, Lo que dices, recibes. Y a mí me quedó, ¿no? Ese testimonio, yo lo escuché, Gloria me quedé pensando en eso. Y pasó un tiempo, pero nunca me olvidé, siempre estaba yo meditando sobre esto. Hasta que una oportunidad vamos con la pastora a la casa de unos hermanos, los vamos a visitar. Y en el medio de la visita, la hermana, la dueña de casa, me dice, pastor, tengo algo para usted. Espere, no se vaya. Se fue.
a otra habitación de la casa, me dice, este libro es para usted. ¿Qué se imagina qué libro era? Lo que dice recibe, de Don Gosset. Y una portada blanca con letras rojas, ¿no? Y yo digo, esto no es casualidad porque yo siempre recordaba ese testimonio de mi pastor cuando recibió ese libro, y que llegue esto a mis manos tampoco es casualidad. Bueno, gloria a Dios. Y me fue de mucha edificación. De vuelta quiero mencionarle algo que es muy importante. Lo que realmente cambia no es un libro, sino lo que cambia es la palabra del Señor. Ahora, muchas veces el Señor puede utilizar, ¿no?, como en este caso, alguna literatura, algo para darnos un despertar, ¿verdad? Y para que comprendamos algo. Pero no, o sea, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, mucho de lo que dice ese libro tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Entonces, fíjense que todo aquello que nosotros digamos va a incidir en nuestro futuro. ¿Cómo va a incidir en nuestro futuro? Y sí, porque fíjense que de repente, mire, yo recuerdo, yo tengo un primo que teníamos la misma edad, yo le llevo 2 meses, y crecimos juntos. Crecimos juntos porque nuestros papis vivían ahí muy cerquita, crecimos juntos. Y recuerdo que yo pasaba mucho tiempo jugando con él desde muy chico y demás, ¿verdad? Y bueno, todo bien, gloria a Dios. Pero mi mamá, no había un día que no diga, este chico es muy nervioso. ¿Y por qué él es muy nervioso? Y lo que pasa es que es muy nervioso. Pero se pasó la vida diciendo eso. ¿Usted sabe cuál fue el resultado en la vida de ese muchachito? Un gran nervioso. Vivió nervioso, actuó como un nervioso, tomó decisiones, ¿no?, nervioso, y ¿qué resultado pudo haber tenido? Gloria a Dios. Entonces, palabras que en ese caso fueron, de repente, de alguna manera siendo, ¿no?, sentenciadas sobre ese chico. Pero a la vez, a medida que él iba creciendo, lo iba repitiendo. Y también él lo decía, ¿no? Y el resultado fue justamente eso. Ahora, mire, gloria a Dios, es importante que nosotros comprendamos que hay cosas que ya no podemos seguir diciéndolas. O sea, hay malas palabras para nosotros. No estoy hablando de los insultos, ¿eh? No, eso es obviamente. Pero hay cosas que, por ejemplo, el yo no voy a poder, tiene que desaparecer de nuestro vocabulario, ¿verdad? Porque no voy a poder vencer esto, no voy a poder vencer lo otro, no puedo, no sé. Cuando la Biblia nos dice algo completamente distinto. Entonces nuestras palabras tienen poder. Hay un poder, mire, acompáñeme, vamos a Proverbios 18:21. Mire, Proverbios 18:21 dice algo interesante. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. O sea, la muerte y la vida. O sea, esto es. ¿Tenemos otra versión de esto? A ver, gloria a Dios. Dice la palabra aquí en Nueva Traducción Viviente. La lengua puede traer vida o traer muerte. Ay. Traer vida o traer muerte. O sea, es bien drástico esto, ¿no? Gloria a Dios, pero obviamente que nuestras palabras tienen mucho poder. Hay un poder en la palabra. Fíjense que nosotros hemos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y dice que Él creó todo con la palabra. Todo. El poder de la palabra es impresionante. ¿Usted no recuerda palabras que le fueron dichas en un momento? A lo mejor por alguien que ocupa un lugar en su corazón y es como que las va acompañando. O situaciones en donde a lo mejor todavía el Señor no intervino y la memoria no se borró. Porque hay palabras que verdaderamente tienen que ser desalojadas de nuestra memoria. Entonces, no. Hay que tener cuidado con esto. Porque el enemigo sabe de esto y sabe cómo tratarnos
y sabe que sentenciándonos con algunas palabras logran detenernos, logra frenarnos y no deja por sobre todo que crezcamos en la fe. Entonces nuestro vocabulario tiene que cambiar. Nuestras palabras de fe son muy importantes, pero muy importantes. Mire, Gloria, acompáñeme ahora por favor a Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. En el versículo 32. Mire, luego que esta hermana me regaló este libro, yo me empecé a comer este libro, porque empecé a leer ¿no? Empezamos por el prólogo y seguimos, y me empecé a devorar este libro. Y es como que empezó a despertar en mí algo, ¿no? Algo especial, ¿verdad? Empezó a despertar la fe. Es así de sencillo, gloria a Dios. Pero la fe al hablar. La fe al hablar. Entonces, yo recuerdo que estamos por aquel entonces trabajando en una radio AM allí por Rafael Calzada y salíamos de hacer un programa, ¿no? Había un colaborador de nuestra iglesia conmigo, Leo, y nos sentamos en el coche, íbamos a salir y ya habíamos tenido problemas antes de venir a la radio. Tuvimos problemas durante y seguíamos con los problemas porque el coche no arrancaba. Y la verdad, yo estaba medio agotado. ¿Viste cuando las cosas, no, parecen torcidas? Y bueno, ¿cómo puede ser, Señor? No tenías tantas cosas para hacer, ahora se me complica, ¿no? Y resulta que yo tenía la Biblia y el libro también. Y los había puesto ahí en un costadito. Y Leo me dice, ¿no será por esto? ¿Qué? Y veo el libro, ¿no? Gloria a Dios. Y ahí es como que, me habló el Señor a través de Leonardo. Porque miren lo que dice acá. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Amén. Telea, vamos a ver otra voz. Dios ha hablado y fíjate. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A ver, veamos otras versiones más. Gloria a Dios. A ver qué dice aquí. Recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. Gloria a Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando un hijo, una hija de Dios, es iluminada, se le prende la lamparita, entendió, amén, llámelo como usted quiera, gloria a Dios, le habló el Señor, usted se despertó, así que lo que yo digo es lo que recibo, y usted empieza a revisar, y claro, ¿cómo no voy a recibir esto que está viniendo si yo me lo paso diciendo que va a venir esto? Amén. Y es tremendo. A veces el temor, la inseguridad, la incertidumbre nos hace decir cosas que después empiezan a venir. Entonces, cuando hay una iluminación, ¿verdad? Cuando tenemos un despertar no solamente sobre este tema, hay muchos otros, en donde el Señor produce un despertar en nuestra vida, ahí automáticamente comienza a haber lo que podríamos llamarle una batalla. Una batalla. Cuando usted cree y empieza a ver los resultados de la bendición que es creer, ¿usted qué va a seguir haciendo? Va a seguir creyendo. Ahora, cuando usted cree, pero el diablo te empieza a hacer las 1001 para que veas que no tiene resultado el creer, a veces nosotros caemos en esa trampa y en vez de disfrutar de las bendiciones, nos metemos más en los problemas. Entonces ahí empezamos a hablar. Y qué tremendo esto de hablar, ¿no? Vemos como ejemplo el pueblo del Señor. El pueblo del Señor sale de Egipto, el Señor le da libertad, comienza el camino por el desierto. Y claro, cuando las cosas empezaron a complicar, usted va a ver que la palabra lo dice claramente. Empezaron a murmurar, empezaron a hablar entre ellos. Che, está todo mal acá, mira, esto no puede ser. Al final el Señor nos libertó, ¿para qué? Para que nos muramos acá en el desierto. ¿Y ahora qué vamos a comer? Otra vez maná.
Y después como, uy, las codornices, tenemos codornices por todos lados. ¿Y ahora qué hacemos con tantas codornices? Y siempre había un problema. Y muchas veces nos encontramos nosotros en esa situación. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué quiero decirle con este versículo? Cuando la iluminación llega, recíbala con todo su corazón. Pero no afloje, porque el diablo le va a querer escupir el asado, hermano. El diablo va a querer, pero le va a poner tropiezo. Ah, sí, que vos ahora que escuchaste al pastorcito vas a empezar a creer y vas a empezar a hablar de otra manera. Yo te voy a dar. Entonces empiezan los problemas. Ahora, usted tiene que saber que Cristo venció esos problemas. Y nosotros, por la fe, somos llamados a vencerlos también. No es que nos vamos a quedar hundidos en los problemas. ¿Amén? Pero somos avisados de que esos problemas vienen. ¿Amén? Y pero entonces más vale no diga nada, pastor, apagamos la luz, nos vamos y ya está, tenemos menos problemas. No, hermano, porque los problemas siguen. O sea, por más que si usted no escucha la palabra, va a tener más problemas aún. ¿Amén? Porque usted ya abrió su corazón a Cristo y lo que el diablo quiere es que nosotros quedemos totalmente ignorantes de lo que dicen las Escrituras y que no nos despertemos nunca. Entonces, pero no es que te va a cantar el arrorró y te va a hacer mimo para que vos te duermas. No, a los coscorrones te va a querer hacer dormir. Entonces tenemos y termina a una persona alejándola del Señor y termina hundiéndola peor que como estaba antes. Ay, ay, ay. Decí conmigo, voy a traer a memoria. Cuando fui iluminado, tuve padecimientos. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pero siguieron firmes. Se me durmió Marina. ¿Sí? Pero siguieron firmes. Que alguien la despierte, le pegue un codazo. Seguimos firmes. Siguieron, ahí está, dale un aplauso al Señor, gloria a Dios, que Marina está despierta. Pero siguieron firmes. Lo que dices recibes. Tenemos que empezar a hablar de otra manera. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. En algunas ocasiones sufrieron insultos y persecución. ¿Qué pasa cuando nos insultan? Amén, gloria a Dios. Y a veces respondemos de la misma manera. Entonces caemos en la trampa. Por favor, gloria a Dios. Mire, acompáñeme. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 13 y 15. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Mire el título de Malaquías 3. Diferencia entre el justo y el malo. Mire lo que dice el Señor. Escuche esto, por favor, es importantísimo. Aquí habla nuestro Dios. Vuestras palabras contra mí, dice el Señor, han sido violentas. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Mire cómo el Señor escucha. El Señor escucha. Porque habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esto no se lo dijeron en oración a Dios. Entonces fíjese que el Señor no solamente escucha nuestra oración, sino que escucha lo que decimos. ¿Soy claro acá? ¿Cuántos creen que el Señor escucha su oración? Amén. Claro que sí, pero escucha todo lo que decimos. En este caso, el Señor estaba escuchando a estos hermanos que decían, la verdad, es de balde servir al Señor. Mira los problemas que tenemos, las cosas no nos salen, está todo trabado, no sé qué pasa. Amén. Entonces el Señor, en el versículo, mire, vayamos al versículo anterior, dice, vuestras palabras fueron violentas. Fueron violentas. Esto nos deja entender algo, que el Señor espera de nosotros que nuestras palabras sean de fe, que nuestros dichos cambien. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor le habló a mi pastor? ¿Por qué el Señor me habló a mí? ¿Por qué el Señor nos está hablando a todos nosotros de vuelta en esto? Porque hay algo que es importante. Todos nosotros un día aceptamos a Cristo, ¿verdad? Ahora, a partir de ese momento empezó una vida nueva. Empezó un cambio en nosotros. Pero no debemos olvidar
que nosotros venimos con un arrastre de mucho tiempo y con un aprendizaje de cosas que son completamente opuestas a la palabra del Señor. Entonces nuestra manera de cambiar, de pensar, tiene que cambiar. Nuestra manera de actuar tiene que cambiar. Y nuestras palabras también tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Nosotros atraemos. Mire, las palabras son como una hoz. ¿Viste la hoz en el campo? ¿No? Traen, gloria a Dios. ¿Qué trae? Y trae lo que se sembró. Entonces cuando uno, ¿no?, el labrador acciona la hoz, ahí trae para sí lo que sembró. Porque está cosechando lo que sembró. Entonces, las palabras hacen eso. Cuando las palabras sembraron mal, lo que trae hace maldad. Entonces, lo que dices, recibes. Ahora, fíjense, hay todo por allí una doctrina del positivismo. Y yo creo que tenemos que ser positivos. Es bueno, es una bendición ser positivo. Obviamente que ser negativo va a traer muchos problemas. Pero no se trata de ser positivo. Se trata de hablar en concordancia con lo que dice el Señor. Esto es muy importante porque nosotros de repente nos podemos encaprichar en algo y empezamos a hablar en fe. Y bueno, la palabra dice que lo que le pidamos al Señor lo vamos a conseguir y bueno, entonces yo lo proclamo y lo espero, y lo espero, y lo espero. Y a lo mejor es algo que no está en la voluntad de Dios o es algo que a lo mejor el Señor puede darnos a nosotros pero en otro tiempo. Porque el Señor contesta de tres maneras. Te dice que sí y te responde ya. Te dice que no o te dice espera. Entonces, depende del tiempo que vivimos, bueno, puede ser el momento que estemos pasando. Entonces, de repente a veces nos encaprichamos. Y decimos, no, esto es lo que yo le pedí al Señor, yo ya voy a proclamar que lo tengo. Y está bueno, o sea, eso funciona, ojo, eso funciona. Eso funciona. Entonces, pero también tiene que ser dirigido por el Señor, porque nosotros vivimos distintos tiempos en el Señor. Esto es muy importante. Entonces, fíjense, yo recuerdo una oportunidad, viene un predicador a nuestra iglesia y venía de Centroamérica, y era allá los automóviles dicen carros, ¿no? Entonces hablaba de su testimonio con el carro, ¿no? De cómo él tenía un carrito que había que empujarlo y después el Señor, ¿no?, cuando él empezó a proclamar en fe, ¿no?, que ya tenía por la fe su carro nuevo, vino un carro nuevo para él. Y yo lo escuché, ¿no? Gloria a Dios. Y me acuerdo que antes de que abriera la boca yo, porque yo ya iba a empezar a abrir la boca y empezar a proclamar lo del auto nuevo, el Señor me habló y me habló de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque imagínense si nosotros estamos atravesando una etapa de desierto, porque recién salimos de la cautividad. En el desierto el Señor no nos va a llenar de bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto recibimos de parte del Señor lo justo. A medida que nosotros vamos desarrollando nuestro crecimiento, vamos avanzando en el Señor nos va a empezar a dar no solamente lo justo, sino lo suficiente. Y aún después, más que suficiente. Y vamos a llegar a la abundancia, no lo dude. Pero si estamos en una etapa, supóngase, del comienzo del desierto, y nosotros empezamos a proclamar, como yo quería hacer, que viene el carro, y me iba a frustrar, porque ese carro no iba a venir en ese momento. Entonces, escuché la voz del Señor, digo, Señor, gloria a Dios por el predicador, a lo mejor fue para otro, gloria a Dios. Pero no fue para mí también. Pero no era tiempo. Después de un buen tiempo, gloria a Dios, de aquel día, yo recuerdo que el pastor nos dice, mira, vamos a hacer era en el verano, en enero y febrero, vamos a hacer unas reuniones especiales sábado y domingo, al aire libre. Y teníamos que hacer 48 kilómetros para llegar. Bueno, el tema es que nosotros ya estaba por nacer Huguito, todavía no había nacido. Y teníamos para viajar un Fiat 600.
Ay, Señor amado. Bueno, pero andaba muy bien ese Fiat 600 y nos llevaba. Y nosotros nos íbamos con el Fiat 600 por la Panamericana y allá vamos, ¿no? Y llegamos sin ningún tipo de problema. El tema es que cuando llegamos ahí, era un papelón, porque la playa de estacionamiento se veía desde el lugar donde estábamos. Y claro, se abrían las puertas del Fiat 600 y empezaba a bajar gente, ¿no? No sé dónde nos metíamos, pero... Y bueno, Lore, pero el Señor permitió que vivamos eso. Y digo, Señor, si vos permitís que yo lo vea, bueno, que si yo por vos no vengo acá a mandarme la parte. Gloria al Señor. Pero usted sabe que en una de esas vueltas de regreso a casa, yo recuerdo el testimonio de este centroamericano con su carro. Y digo, Señor, ¿es ahora? Es ahora, me dijo. Entonces me acuerdo que hicimos una oración, ¿verdad? Y yo iba por la Panamericana, Ramal a Escobar, iba con el Fiat 600 y empecé a proclamar en el nombre de Jesús que pronto, la locura mía de aquellos días era el 505, porque tenía el techito, ¿viste? Que abría, ¿no? Y digo, vamos a tener un 505 y vamos a ir a la iglesia con nuestro 505. La pastora me miró y me dijo, amén. Gloria. Los chicos se reían, gloria a Dios, ¿no? Y yo empecé la proclama, que no duró demasiado tiempo, porque la respuesta vino muy rapidita, gloria a Dios. Y fíjense, hermanos míos, que no terminó la cruzada de enero y febrero, que nosotros nos fuimos con el 505. Allí con el pelo al viento, cuando tenía poco, ¿no? Y con la ventanita abierta. Entonces, después otro día le cuento cómo fue la cosa, pero el hecho, hermano mío, es que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Cuando estamos en el tiempo de Dios, nosotros tenemos que hablar en fe y tenemos que ir respetando los tiempos. Pero es muy importante que todo nuestro vocabulario cambie, porque el libro de Apocalipsis dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Entonces, como él nos acusa, cuando uno es acusado, uno se achica, ¿no es cierto? Y claro, de repente él está generalmente amedrentando nuestra vida, atacando nuestra fe, y por lo tanto nuestra proclama, ¿no?, empieza a ser cada vez más débil. Entonces de repente hablamos como creemos, y esto debe cambiar. Mira, acompáñeme ahora, por favor. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Ay, qué lindo esto. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 27. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Mire. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregaros en manos del amorreo para destruirnos. Gloria a Dios. Esta gente que estaba murmurando y diciendo esto, era gente que el Señor sacó en libertad. Entonces, ¿cómo puede ser que después de haber sido libre, se termine murmurando? Y se termina hablando de esta manera. Es evidente que la manera de pensar no cambió y esas palabras eran producto de lo que ellos creían, ¿verdad? Porque ellos estaban esclavizados y salieron a la libertad, pero se encontraron con otros problemas. Y lo primero que hicieron es atacar a aquel que los libertó. Entonces es una cosa bien tremenda, ¿no? O sea, el ser humano muchas veces es difícil entenderlo, ¿no? Porque ¿por qué nosotros tenemos que de esa manera actuar? Entonces, pero viendo este versículo, nosotros vemos que tenemos que entender algo. En este caminar, Dios no es el problema, es la solución. O sea, Dios no es el problema, sino que es la solución. Gloria a Dios, qué lindo esto, por favor. Mire, aleluya. Acompáñeme a Mateo, capítulo 12, versículo 34, en adelante. Gloria a Dios. Mire. Generación de víboras. Ay, por favor. Pero escuche esto. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Mas os yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Mire si no tiene incidencia en nuestra vida las palabras. Es importantísimo en nuestras palabras. Pero aquí está hablando los primeros versículos, 74 y el 35, de la abundancia del corazón con cosas buenas, el corazón con cosas malas. O sea, en el corazón están alojadas cosas buenas o cosas malas. Identificamos las cosas malas como todas aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón, en nuestra vieja vida, de las cuales tenemos que despojarnos, para que podamos tener un buen tesoro de cosas buenas en nuestro corazón y esas mismas hablar, porque el hombre habla de lo que tiene en su corazón. Usted quiere conocer a alguien, escúchelo, pero no 5 minutos, escúchelo y usted va a ver de qué habla, a dónde apunta, a dónde va con esas palabras. Entonces, ahí va usted a conocer a una persona. Ahora mire, el tema es cuando no habla. A mí me ha pasado que hermanos nuestros que llegaron a la iglesia, pero ni con tirabuzón le saca una palabra. Un ay nomás, porque a veces los pellizcaba, a veces hablaban poco. Un ay nomás le saqué. ¿Y usted sabe qué pasa con esos hermanos? Y tarde o temprano no está mal la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no hablan, y al no hablar no se despojan de ese mal tesoro, porque es un mal tesoro. O sea, no. A veces nosotros pensamos que desde nuestra vida sin Cristo vamos a traer algo bueno a esta nueva vida. No hay nada bueno. Entonces, es muy importante que nosotros saquemos ese mal tesoro, esas malas cosas, y dejemos que la palabra del Señor ingrese en nuestro corazón. Ahora, esto es un proceso, no es algo que de la noche a la mañana esto se lleva adelante. No. Esto es el plan del Señor con nuestra vida. Y Él en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos sostiene, nos sustenta, nos bendice, ¿verdad? Y mientras tanto va llevando adelante este trabajo. Recuerdan que hace poco vimos a través de la palabra que el Señor escribe su palabra en nuestra mente y en el corazón, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo la escribe? ¿De prepo? No. Él nos envía la palabra, cuando nosotros la recibimos, Él la escribe en las tablas de nuestro corazón. Entonces, ahí ya empieza el creyente a ir dejando entrar esa palabra maravillosa. Y primero va a chocar con lo que él piensa, porque el hombre lleva su vida como piensa. O sea, uno ve las cosas de una manera y hace las cosas así. Bárbaro. Ahora se encuentra que Cristo tiene otro plan para él. Y bueno, ahí empieza una lucha. A ver quién persevera, si tus propios pensamientos o el Señor. El Señor no va a pelear con nosotros, de ninguna manera. Él no nos va a imponer absolutamente nada. Entonces a veces pensamos que ganamos nosotros. Porque decimos, bueno, tienes razón, esto es así, yo siempre lo vi así las cosas. Pero los resultados después indican que no es así. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Tenemos un ejemplo, Jacob. Jacob dice que en un momento de su vida agarró su familia, agarró todos los bienes que tenía, los puso del otro lado del río y se vino para acá a buscar al Señor. Y cuando se presentó el ángel del Señor, le dijo, hasta que no me bendigas, no te suelto. Y dice que luchó con el ángel del Señor. Ahora, ¿por qué luchó? Y luchó porque él sabía que tenía que despojarse de todos esos pensamientos que tenía, esa manera de pensar, que de repente le trajo muchos problemas. Entonces, hermano, Moisés, otro gran ejemplo en la Biblia. Fíjense que Moisés en un momento, al conocer su origen, cuando ya era mayor, ya era grande, él tomó la decisión de volverse a su pueblo y ya estaba viendo con cariño a su pueblo, porque él antes era un príncipe de Egipto. Y en un momento ve que un egipcio maltrata a un hebreo. ¿Y qué hizo? ¿Cómo terminó esa historia? ¿Usted la conoce? Terminó matando al hebreo. Ahora, ¿cómo actuó Moisés? Imagínense que Moisés hubiese sido Cristo. ¿Hubiese matado al egipcio? No. ¿Que hubiese intervenido? Por supuesto que sí, pero no lo hubiese matado.
Ahora, ¿por qué lo hizo así Moisés? Porque era la forma que él pensaba, que él se movía, lo que le enseñaron a hacer. ¿Amén? Entonces, ¿qué hace el Señor con Moisés luego de esto? Lo toma y lo lleva al desierto. 40 años estuvo en el desierto. Y esos 40 años el Señor lo empezó a formar, lo empezó a trabajar. Empezó a cambiar los pensamientos que tenía. Hasta que en un momento estaba preparado para la gran comisión que Dios tenía con Moisés. Eso mismo pasa con nosotros, salvando las distancias, obviamente. No estamos hablando de que somos un Moisés o somos, ¿no?, uno de estos personajes prominentes de la Biblia. Pero de la misma manera pasa con nosotros. Y nosotros tenemos que entenderlo esto. Porque si no lo entendemos, podemos estar luchando con Dios y no nos damos cuenta. Por eso le dice, no sea que te encuentren peleando con Dios. ¿Quién va a querer pelear con Dios? Nadie. Pero inconscientemente uno puede encontrarse peleando con el Señor porque no se da cuenta. No se da cuenta porque ve las cosas de otra manera. Entonces, ¿cuándo se va a empezar a dejar de ver las cosas de la manera que uno las ve? Cuando uno se decide a dejar de pensar de esa manera. Si no, no se van a producir cambios, hermano. Mira, ay Señor, qué lindo esto. Pero es una palabra negativa, entonces. No, que los negativos somos nosotros. Nosotros tenemos que morir. ¿Qué dice la Biblia? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a llevar nunca fruto, se queda solo. Entonces, para poder llevar fruto, nosotros tenemos que dejar que el tesoro de nuestro corazón sea un tesoro bueno. ¿De qué manera? Y bueno, entregándonos al Señor. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Mire, hay un versículo que yo anoté aquí. Romanos 1:17. Mire, gloria a Dios. La fe es el estilo de vida del creyente. O sea, ¿usted está feliz siendo creyente? Uno solo, bueno. Ahora vamos a ver si logramos convencerlo al resto. Mire, yo estoy feliz siendo creyente. Pero, hermano mío, tenemos que saber que hay un estilo de vida del creyente. El estilo de vida del creyente es un estilo de vida de fe. Es un estilo de vida de fe. O sea, por más que nosotros querramos eludir la cosa, no vamos a poder, porque es parte del estilo de vida. Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por y para fe. Como está escrito. Lo que está escrito, ¿quién lo escribió? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Él escribe, se cumple. Y Él escribió, el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por esto justamente? Que el justo por la fe vivirá. Lo que nosotros tenemos que entender por esto es que en el camino que estamos recorriendo, la fe no es opcional. O sea, la fe tiene que acompañarnos. Es más, la fe tiene que crecer. ¿Y cómo crece la fe? Viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, al oír la palabra del Señor, la fe se empieza a desarrollar. La fe se empieza a desarrollar. Ahora, fíjense qué tremendo. Nosotros vemos en las Escrituras que en un momento el apóstol le dice a la iglesia que muchos de ellos se la van aprendiendo, pero nunca llegaban al fin de la cosa. Amén. Siempre estaban aprendiendo. Entonces, en ese momento les habla del alimento que tenía que darle, que había preparado un alimento sólido, sin embargo le tenía que dar leche. ¿Recuerdan la palabra, no? Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Para que a nosotros no nos pase eso, ¿verdad? Y no estemos siempre aprendiendo, tenemos que tener bien claras las bases. Tenemos que tener una fe sólida. Nosotros tenemos que saber que el estilo de vida del creyente es un estilo de vida de fe. Si nosotros lo interpretamos de otra manera, tarde o temprano vamos a tener un tropiezo en el camino del creyente. ¿Amén? Llámese tropiezo al no entender la palabra, llámese tropiezo a quedarse en el camino, llámese tropiezo al quedar apartado de la obra de Dios en nuestra vida, o cortar la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, el Evangelio de Dios se revela por la fe. O sea, yo tengo que creer.
en la buena noticia. Con todo mi corazón. Dale un aplauso al Señor. Mira, si yo creo la buena noticia y habiendo sido justificado por esa fe, tengo que empezar a vivir por esa fe. Vivir por la fe en la palabra es creer la palabra y hablar también la palabra. Porque cuando uno cree y habla, se compromete. Es tremendo esto. Porque uno puede creer o no. Se calla. Listo. Ya está. Vamos, seguimos. Gloria a Dios. Pero cuando uno cree y habla lo que cree, se comprometió. Se comprometió. Entonces, yo pude experimentar eso en el camino del Señor. Yo pude experimentar eso. Fíjense que yo me animé a creer ciertas, ¿no?, cosas que Dios me dijo a través de las Escrituras, y me di cuenta que cuando empecé a proclamarla, estaba comprometido en lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque me estaban escuchando. Uno era mis chicos y también mi esposa. Y después, ¿qué hacemos? Gloria a Dios. No es que el justo vivirá por la fe y ahora arrugás. ¿Qué pasa? Entonces, lo que está diciendo es mentira. No. Entonces, ahí tenemos que despertarnos y saber, hermano mío, que siempre, pero siempre, el diablo va a querer estorbar la palabra del Señor y le va a querer robar la semilla. Siempre. ¿Cómo hace para robarnos la semilla? Que nosotros podamos creer por un tiempo. Ejemplo, bueno, hoy estamos compartiendo esta palabra. El justo por la fe vivirá. Tenés que tener fe, mi hermano. Tenés que tener fe, mi hermana. Tenés que hablar fe. Entonces usted es como que recibe la espinaca espiritual. Se anima y sale como becerro de la manada, ¿no?, rumbo a su casa. Y allá va, con fe, proclamando victoria, proclamando fe, creyendo en la palabra del Señor. Y va y se acuesta y qué lindo, gloria, y duerme con una paz. Mañana empieza el día, empiezan los problemas, ¿verdad? Y parece que toda la circunstancia que lo rodea no tiene nada que ver con lo que usted escuchó la noche en la iglesia. Entonces, de último, ¿usted qué dice? ¿Qué sé yo? Está bien, gloria a Dios. Sigamos adelante. Allá vamos. ¿Qué va a hacer? Gloria a Dios. Y la cosa no cambia. Y no, se pone peor. Entonces tenemos que despertar una realidad. No importa, porque que el justo viva por fe, significa que no le importa lo que pasa a su alrededor. No le importa. Usted sabe que un hermano estaba en su casa, con su familia, con su esposa, ¿no? Gloria a Dios. Y recibe la visita de otro hermano. Recibe la visita de otro hermano, que era un hermano que la mente estaba consagrado para el Señor. El dueño de casa, más o menos, gloria a Dios. Y llegan los ladrones. Irrumpen en la casa los ladrones, porque sabían que este tenía plata, ¿no? Y se armó un lío ahí adentro. Ay, Señor amado, empezaron a maltratar. Usted sabe cómo son esos atracos, ¿no? Gloria a Dios. El hermano que estaba consagrado se fue abajo a la mesa y empezó a orar en lengua. Y los ladrones lo miraban, lo insultaban, lo pateaban. Y este seguía orando en lengua. Es más, se enojaron los ladrones con el hermano. Se enojó el hermano. Porque dice, bueno, pero no te mueve nada, mira lo que estamos pasando. O sea, se puso del lado de los ladrones. Y le dice, pero al final... Y se enojaron todos con el hermano. Y el hermano seguía orando. O sea, no le importaba nada. No le importaba el ruido de las armas. No le interesaba nada los insultos. Él oraba y oraba y oraba y oraba. El tema, hermano, que lo puso tan nervioso a los ladrones, que se empezaron a pelear entre ellos. Yo te dije, acá no teníamos que venir. Bueno, se armó un lío ahí adentro. Pero lo más cómico, ¿no? Bueno, no sé si cómico, pero era medio trágico, es que el dueño de casa estaba de acuerdo con los ladrones, porque no entendía la actitud de este. Entonces, bueno, el asunto que se llevaron lo poco que había por ahí y se fueron, gloria a Dios. Nunca le llevaron la plata que realmente tenía en la casa. El hecho es que cuando termina todo esto,
El hermano seguía enojado. Mirá lo que hiciste, mirá si nos matan a todos, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? Y fue lo que lo salvó. Fue lo que le salvó. Y este Mendoza, el hermano, después que se calmaron un poco los ánimos, le explicó, mira, yo lo que hice era lo único que podía hacer. Quiero orar al Señor. Y él actúa. Y actúa de la manera en que vos viste. ¿Y qué vi? Él no veía nada, yo lo que veía, y él no estaba enojado porque el hermano había actuado de esa manera. Y lo que vos viste, ahí tenés tu plata, no te la sacaron. Te llevaron 2 o 3 chucherías, se pelearon entre ellos y se fueron. ¿A ver? Entonces fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque este muchacho joven, este muchacho, la circunstancia no es que le resbalaba, porque también tenía temor, ¿verdad? Pero no perdió el control, no se dejó sobrellevar por lo que le estaba ocurriendo. Y hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Y fíjense que a veces nosotros, a veces hasta con el primer amor en Cristo, a veces hacemos cosas que después por ahí perdemos la fe y dejamos de hacerla. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, hermano mío, porque a medida que nosotros vamos caminando en el Señor, debemos ir creciendo en la fe, pero paralelamente a esto va ocurriendo un cierto desgaste de parte de las tinieblas en nuestra vida que pretenden hacer apagar esa fe en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Acompáñeme. Mire, gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Mire, gloria a Dios. Romanos 4, 17, vamos hasta el 20. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Esto es lo que le dijo el Señor a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién? Abraham. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Eso fue lo que le dijeron. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Recuerden que se le había prometido que iba a tener un hijo con una mujer estéril y él con 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Pero mire qué curioso esto. ¿Cómo se fortaleció en la fe? Dando gloria a Dios. ¿Cómo se le da gloria a Dios? Amén, gloria a Dios, no dudando. Pero 100 años, la mujer estéril, iba a ser padre de mucha gente. ¿No? Gloria a Dios. Y le daba gloria a Dios. Yo creo que con sus labios también. Él proclamaba y le daba gloria a Dios, que iba a cumplir su promesa. No dejaba que la incredulidad lo invada. No dejaba que la duda lo invada. Bueno, esa es la batalla que nosotros tenemos hoy. Nosotros no podemos dejar que la duda nos invada. Nosotros tenemos que pelear contra esto. Tenemos que saber que Dios trabaja con la fe. El diablo trabaja con la duda. Entonces, cuando viene la duda, nosotros tenemos que despertar rápidamente. Y tenemos que saber que no es por allí. Pero ojo, que las palabras de fe tienen que estar en concordancia con lo que Dios dijo. A Abraham Dios le dijo. Entonces tenemos que revisar qué es lo que nos dijo a nosotros. Amén. Y lo que pasa que a mí hace 20 años el Señor me dijo tal cosa. Bueno, gloria a Dios, bárbaro, me parece muy bien. Hay momentos que uno tiene que perseverar y tener constancia en lo que Dios le dijo. Pero a lo mejor hay que revisar algunas cositas. Hay que revisar algunas cositas. ¿Amén? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en los años 90, era una constante. A todo el mundo le decían que iban a ir a las naciones a predicar la palabra. Es tremendo. Te vas a ir a las naciones, te vas a ir a las naciones, tenés un llamado a las naciones, tenés un llamado a las naciones.
Y gloria a Dios, siempre hubo gente que tuvo llamado a las naciones, es una bendición grande. Pero a mí me sonaba raro, me hacía un poco de ruido, ¿cómo todos tienen un llamado a las naciones? Entonces hay muchos que de repente, esperando el llamado a las naciones, le cuento una. Mire, gloria a Dios, cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestros pastores eran pastores nuevos, hacía poquito habían sido levantados como pastores. Y eran amorosos, una bendición, son hermosos siervos del Señor, están trabajando para el Señor allí en Villarrosa. Pero recuerdo que una oportunidad vino la pastora a llevar adelante la reunión y ellos vivían a muchos kilómetros de la iglesia. Entonces, cuando terminaba la reunión, que ya era de noche, la acompañábamos hasta la terminal de ómnibus, donde ella viajaba de regreso a su casa. Y bueno, mientras esperaba el ómnibus, me acuerdo que ella me contaba, en ese caso me contó, de algo que Dios le dijo. Dios le dijo que él iba a predicar a una multitud de gente. Y ella lo recibió en su corazón. Gloria a Dios, claro que sí. Entonces, después de un tiempo, el pastor general la invita a que sea parte de una reunión en un domingo, un día central, 8 de la noche, en el Teatro Roca. Estaba llena toda la platea, el pullman, había gente por todos lados. Gloria a Dios, ¿verdad? Y le tocó predicar a la hermana. Y ella predicó, fue una bendición grande, tremenda sierva del Señor, ¿verdad? Pero recuerdo que me dijo, yo sé que es algo más grande. Yo la verdad pensé, pucha, es una honra tremenda, es una bendición grande, por favor. Pero ella, no sé lo que pensó que era una multitud, gloria a Dios. A mí me tocó predicar un par de veces allí, no estaba al 100%. Yo me sentía en el Coliseo Romano, gloria a Dios. Pero esta hermana no. Entonces fíjense qué tremendo, porque más o menos la carrera se la fui siguiendo hasta estos días y no hubo noticias de que estuvo en grandes estadios y en grandes multitudes. O sea que no disfrutó la bendición que Dios le dio. O sea, en su momento sí, estaba contenta, estaba feliz, todo, pero no lo vivió como el cumplimiento de la palabra. Y el tiempo pasa y bueno, quiera Dios que a lo mejor en el futuro también aparezca algo así. Gloria a Dios, tal vez ocurra. A lo mejor me estoy apresurando, a lo mejor estoy pecando de apresurado. Pero, ¿qué quiero transmitirle con esto? Que a veces nuestra imaginación o nuestra manera de pensar vieja nos hace pensar en tantas cosas de determinada manera y el Señor tiene otros pensamientos. Y a veces nos podemos perder bendiciones grandes como, por ejemplo, disfrutar de algo que Dios nos da. El Señor dice, si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, si nosotros siempre estamos esperando lo mucho, corremos el riesgo de no disfrutar lo poco. Pero si poco, ¿cómo lo va a disfrutar? Pero es más que nada. Peor no tener nada. Entonces, hay que disfrutar de lo poco y el Señor nos ve ahí y nos dice, este me está creyendo. Este está confiando en mí. Entonces, ¿me es fiel en lo poco? Yo lo voy a poner sobre mucho. ¿Está haciendo cola? Y sí, está haciendo cola, pero está creyendo. Yo de cola lo voy a poner por cabeza. Amén. Pero es muy importante que nuestro pensamiento cambie. Nuestro pensamiento cambie. Entonces tenemos que entenderlo, hermano. Yo recuerdo que a mí me oraron los primeros días que yo estaba en el Señor y me dijeron, grandes cosas hará el Señor contigo. Oh, imagínese, yo me imaginé que, vaya a saber las barbaridades que pensé. Después me fui dando cuenta que ya estaba haciendo grandes cosas conmigo. Ya estaba haciendo grandes cosas. Entonces, el Señor me habló de empezar a valorar algunas cosas importantes que yo no le estaba prestando atención. Ay, Señor amado. Mire, dar gracias a Dios por todo es algo que no nos puede faltar. Y eso es algo que tiene que brotar de nuestro corazón. No decirlo porque el pastor lo dijo y vamos a hacerlo. No, tiene que brotar de nuestro corazón. Para que pueda brotar de nuestro corazón, tiene que estar en nuestro corazón.
Entonces, hay procesos de parte del Señor en nuestra vida que nos van llevando a que vayamos alojando lo bueno que el Señor tiene para nosotros en el corazón, para poder darle gracias a Dios por todo. Yo no sé si me estoy dando a entender. Vamos a cerrar con esto. A ver, mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Mire, yo creo que si nosotros vemos estos versículos, tenemos que comprender que Abraham es como que se puso de acuerdo con el Señor. A Jonás le pasó lo contrario. El Señor le dijo, anda para acá, se fue para allá. No estaba de acuerdo con lo que Dios le dijo. Y ese es el principal problema que a veces tenemos. No estamos de acuerdo con lo que Dios nos dice. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no estamos de acuerdo con lo que Dios dice? Por la manera que tenemos de pensar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Y la iglesia, porque allá me van a decir esta cosa. No. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestra manera de pensar. Porque podemos cambiar de iglesia. Usted se va a una iglesia donde le mientan, gloria a Dios, y usted va a estar fenómeno, pero no va a cambiar nunca. Va a seguir siendo lo mismo, con el título de creyente y la Biblia bajo el brazo. Amén. Va a estar bien lejos de la palabra, porque si a usted le mienten, lo van a alejar de la palabra. Nunca lo van a llevar a la palabra. Y le van a hacer vivir una mentira. Cuando usted llegue al Señor, como leíamos recién, y decía, pero ¿cómo así era la cosa? Claro que era así. Pero yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Si yo te di una Biblia, gloria a Dios, te di una Biblia, activé siervos míos que te lean la palabra, que te expliquen la palabra. Y no, pero este tenía, no, es un mal llevado, este no me gusta, el otro no sé cuánto. Entonces me fui acá. Fíjese qué dice el Señor de los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos, que son estos que estamos viviendo, la gente se va a buscar maestros conforme a sus pensamientos, que le digan lo que quieren escuchar. Ahora, dígame una cosa, con una mano en el corazón, gloria a Dios. Lo que usted está escuchando hoy, ¿es algo doloroso? ¿Es algo terrible? ¿Es mala onda? No sé, ¿es legalismo? ¿Es religión? ¿Qué es esto que estamos escuchando? Me parece, hermano mío, humildemente, yo puedo equivocarme como cualquier persona. Amén. Aún siendo siervo de Dios puedo cometer errores. Pero, hermano mío, yo creo en la unción del Espíritu Santo y su guía. Y creo que el Señor me ha confiado esta responsabilidad de que podamos compartir su palabra y acompañarlo en este peregrinaje para transmitirle lo que yo veo aquí en la Biblia. Ahora fíjense, lo que yo veo me parece a mí, usted me dirá si yo estoy equivocado, es lo que dice en la Biblia. Porque acá nosotros no estamos inventando nada. O sea, lo que dice en la Biblia yo lo creo y se lo transmito. Si usted lo cree, nosotros lo creemos, lo vamos a disfrutar. Ahora, si le damos lugar a la duda, a la incredulidad, o abrimos nuestro oído a otro tipo de doctrina, porque habrá muchos vientos que lleven de aquí para allá a los creyentes de los últimos tiempos. Los vientos son vientos de doctrina. ¿Eh? Entonces, si bien nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina. ¿Amén? Usted se salva porque creyó en Jesús. Usted se salva porque fue justificado por la fe que depositó en Él. Usted creyó en ese sacrificio divino, fue limpiado por la sangre de Cristo. Usted es salvo, gloria a Dios. Pero una doctrina que lo desvíe de la cruz, eso lo puede hacer perder. Amén. Entonces, por un lado nosotros tenemos, hermano mío, la doctrina del becerro de oro. No olvidemos quién hizo el becerro de oro. ¿Quién lo fundió? Aarón, sacerdote. Sus hijos. Era sacerdote. Amén. Pero ¿qué le dijo al pueblo Aarón? Tráigame en el oro, los arcillos de oro, tráigame en el oro. Y con el oro yo le hago el ídolo. Y volvemos para Egipto, volvemos para atrás. Esa es la doctrina del becerro de oro. Ahora, tenemos la otra doctrina, que es el becerro sangriento, el que fue entregado en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre. A los ojos naturales es más lindo el becerro de oro, ¿verdad? Pero los ojos de la fe tienen que apreciar
el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, mi hermano. Cerramos acá, por favor. Gloria a Dios. Mire. Gracias, Jesús. Ay, ay, ay. Hebreos 6, versículo 12. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Mire. Gracias, Jesús. Vamos a leer el 11. A ver si lo cerramos así. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ay, ay, ay. Y menciona luego a Abraham. Entonces, Abraham no dejó que se pierda la semilla de la fe. La guardó pacientemente, 25 años. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Pero ¿vino o no vino? Y en un momento habrá pensado, padre de mucha gente. Y sí, pero tuvo un hijo solo. Pero gracias a él y a ese hijo, somos nosotros descendencia de Abraham. Entonces termina siendo como Dios dijo o no. Claro que termina siendo como Dios dijo. Entonces es muy importante. Mire, vayamos al versículo 11, por favor. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agrada. O sea, sin fe no podemos agradar a Dios. Pero mire lo que dice acá. Deseamos que cada uno de vosotros, la iglesia, muestre la misma solicitud hasta el fin. Entonces, hay un camino hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de los días de la iglesia en la tierra. ¿Y sabe una cosa, hermano? A la iglesia le queda poco tiempo en la tierra. Estas señales que nosotros vemos a nuestro alrededor, las cosas que esta tierra está viviendo, conjuntamente con otras señales que hemos visto en los distintos escenarios, nos muestran que a la iglesia le queda poco tiempo acá en la tierra. Muy pronto viene nuestro Señor a llevarse la iglesia. Entonces se termina la iglesia. O sea, se termina la iglesia tal como la conocemos hasta hoy. Porque usted sabe que en los días de tribulación habrá iglesia en la tierra. Pero no es la iglesia que es arrebatada por el Señor. O sea, va a ser otro tipo de iglesia, ¿no? Pero tal cual como la conocemos en la iglesia hoy. Y fíjense que ya empezaron los ensayos. Ya empezaron los ensayos. Te recuerda que lo hemos visto en muchas oportunidades. El enemigo poco a poco va instalando la idea, va preparando el terreno, va preparando el escenario. Y fíjense, hermanos míos, que aún hoy hay lugares donde todavía hay restricciones y siguen las reuniones virtuales, por ejemplo. O hay algunas presenciales, como estamos haciendo nosotros también, y parte por virtual. Entonces la iglesia está cambiando. Ahora creo que usted va a coincidir conmigo que está rara la iglesia. Amén. Porque estemos ahí con el tapaboca me da rara, ¿no es cierto? Fíjese que no podamos abrazarnos como nos gustaría, también es raro. Amén. Pero bueno, dice que hay tiempo que tenemos que abstenernos de abrazar. Bueno, gloria a Dios. Pero poco a poco se va estableciendo el escenario del anticristo para los últimos días. Y todo va cambiando. Pero el creyente verdadero, el que vive por la fe, tiene que tener la misma solicitud hasta el fin. Y hermano, nosotros tenemos que sentirnos, no tenemos que ser orgullosos, pero tenemos que ser un poquitito, sentirnos orgullosos de ser cristianos, hermano. De tener a Cristo en nuestro corazón, de perseverar en la fe. Hermano, por favor. No podemos seguir siendo presa del pecado, no podemos seguir siendo presa de las viejas trampas, de nuestra vieja manera de pensar que nos vuelve a hacer retroceder. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. No, hay que decidirse, hermano. Si bien no es con fuerza ni con espada, pero tiene que haber una decisión, hermano. Tiene que haber una decisión. Es muy importante esto. Muy importante entender esto. Fíjese, en el año 94 yo me comprometí con el Señor. Ay, Dios mío. Y usted sabe que yo tengo en mi memoria el sonido de cuando me decidí a comprometerme con el Señor.
cerré el portón, le puse la cadena, el candado y dije, sí, como cierro este portón, yo cierro una etapa en mi vida. Se terminó. Y había uno al lado mío que me decía, vos vas a ir a la iglesia. Vos no podés porque estás sucio. Entonces yo le digo, claro, por eso voy a la iglesia. Porque estoy sucio. ¿Sabe qué me dijo? Tenés razón. Digo, vení conmigo. No, yo no. Y se fue. Y yo me fui para el otro lado. Gloria a Dios. Pero todavía siento ese ruidito de esas cadenas. Gloria. Cadenas que me tenían atado. Gloria a Dios. Los chicos me decían, papá, vos no contaste nunca el testimonio exactamente, siempre por arriba y demás. Es que lo voy a tener 3 horas contándole ese testimonio acá. Amén. Pero lo esencial es que tiene que haber un momento de una firme decisión. Pero una decisión que usted toma y que tiene que saber que va a ser atacada por todos lados para que usted retroceda. Pero usted no puede aflojar. Porque si afloja, va a volver atrás. Y cuando vuelve atrás, el diablo lo empieza a acusar. Y el diablo lo empieza a acusar. Y cada vez estamos más chiquititos, gloria a Dios. Y otra vez, presa otra vez del pecado, presa otra vez de los errores. Cuando tenemos que empezar a cambiar de pensar y de hablar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Acompáñeme mientras tanto, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Segunda de Timoteo 4:7. Aleluya, gloria a Dios. Mire. El apóstol Pablo dice en un momento de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ay, Dios mío, qué lindo. ¿Escucharon esto? El apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, pero no ese Saulo, que era de armas tomar, no, Pablo, el que le puso las armas y empezó a predicar las buenas nuevas. Pero peleó la buena batalla, la batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí estaba lo que nos hacía sentir orgulloso a Pablo. Termino la carrera, pero guardé la fe, no aflojé. Acá estoy, gloria a Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Él sabía que había algo superior que lo esperaba. Él lo sabía. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quiénes? A los que aman su venida. Por eso, hermano mío, qué importante es amar su venida. Qué importante. Y hay vientos de doctrina por aquí, por allá, que nos quieren hacer creer que no tenemos que esperar el rapto, que no tenemos que esperarlo al Señor, que es poética la cosa. Él dijo que vendría, Él viene. Y aquellos que aman esa venida porque se preparan, porque están guardando la fe, aunque estén acabando la carrera, están guardando la fe. Pocas fuerzas tenía Pablo, claro que tenía pocas fuerzas, pero seguía guardando la fe, porque no es con fuerza que uno guarda la fe. No, de ninguna manera. Segunda de Crónicas 15:7. Mira este versículo, hermano. Gloria a Dios. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Asa escuchó estas palabras, cobró ánimo. Aleluya. Hermano, hay muchos que dicen que no nos tenemos que esforzar porque Dios lo hizo todo allí en la cruz del Calvario. Y es cierto, porque no es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas. El Señor tuvo victoria en la cruz del Calvario y nos ha entregado esa victoria. Nosotros por la fe creemos en esa victoria y avanzamos hacia la tierra prometida.
Y en ese avance, en ese recorrido, en ese peregrinaje, te vas a tener que esforzar, pero no con las fuerzas naturales. No con las fuerzas naturales. Y esto es lo que muchos no entienden. Y cuando se enfrentan con la palabra esfuerzo, piensan que es un esfuerzo natural. Y esto no es un esfuerzo natural. Esto es por fe y para fe. Y por esa fe debemos vivir. Aunque a nuestro alrededor la cosa diga otra cosa, aunque todo se pueda llegar a complicar, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Pero ¿qué habla de la obra de las manos, pastor? Mire, es muy importante. Cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo, le estamos diciendo: aquí estoy, Señor. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para alabarte, aquí estoy para creerte. Y aquí estoy para accionar con mis manos por la fe, porque te creo. Tengo confianza en lo que tú me dijiste. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, cierra tus ojos en esta noche y habla con el Señor, habla con Él. Tal vez tengamos que pedirle: Señor, te ruego que toques mis labios. Te ruego, Señor, que me des entendimiento de que mis dichos están trayendo problemas y que tú quieres que los cambie, Señor. Ayúdame, Padre bueno, a oír tu palabra inteligentemente. Ayúdame, Señor amado, a poder entender que cuando alguien es iluminado va a tener batallas, pero tú nos librarás en esas batallas. Esa es nuestra certeza, nuestra convicción. Esa es la fe. La fe del justo que vive por la fe. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, este es el tiempo. Este es el tiempo. Aquellos que se levantan en la fe tal vez puedan ser débiles, pero la Biblia nos dice claramente: diga el débil, diga el débil, fuerte soy. La Biblia nos dice: demuestre que sea fuerte, diga fuerte soy. Porque cuando decís fuerte soy, allí está el Señor respaldando esas palabras. Porque Él conoce tu debilidad, Él conoce tu fracaso, conoce tu dolor, pero te escucha. Te escucha. Fuerte soy. No por mí mismo, no por mis fuerzas, no por mis capacidades, por mis recursos, no, sino por la fe que he depositado en el Creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a mis hermanos en esta noche. Y creo con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, Señor. Esa bendición que se derrama sobre cada corazón, Padre. Ministra las vidas en esta hora. Ministra a aquellos que estamos aquí en el templo, los que están escuchando la radio, los que nos están siguiendo por internet. En esta hora ministra a los hogares, las familias enteras. Amado Señor, te ruego que, como en los días de Isaías, ese ángel llegó con un carbón encendido y tocó los labios del profeta. Amado Señor, que ocurra lo mismo en nuestra vida en esta noche. Que ese carbón encendido por la llama de tu Santo Espíritu esté alcanzando nuestros dichos y podamos comprender que lo que decimos vamos a recibir. Aleluya. Esta es la noche, este es el momento. Habla con el Señor. Tómate un segundo allí donde vos nos estás siguiendo por internet. Aquellos que nos están escuchando en la radio, deja de hacer lo que estás haciendo. Aquellos que estamos aquí en el templo en esta noche, hablemos con el Señor. Amado Señor, estoy escuchando tu palabra, esa palabra fiel, verdadera, y te ruego, Señor, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella, por la fe, dice que ha alcanzado un buen testimonio los antiguos. Aleluya. Así comienza el capítulo de la fe. Hay un listado de héroes de la fe.
Y todos ellos confiaron, creyeron, se esforzaron, vieron la victoria hasta el fin de la carrera. Amado Señor, yo bendigo a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que esta bendición la recibe mi hermano, la recibe mi hermana. Y aquellos que con un corazón abierto se disponen a vivir este estilo de vida, de fe, que es el Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Oh Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Te pedimos perdón, Señor amado. Si en algún punto de esta carrera que estamos recorriendo hemos retrocedido, te pedimos perdón, Señor. Si no valoramos y no te hemos sido fieles en lo poco, ¿cómo vamos a poder creerte, confiar en ti y esperar que nos pongas sobre lo mucho? Pero entramos en amistad contigo en esta hora. Hablemos con el Señor. No te pierdas esta oportunidad, mi hermano, mi hermana, de hablar con Él. Esto no es cosa de hombres. Aquí está el Señor en medio nuestro. Y así como el libro de Malaquías dice que Él nos escucha, Él nos está escuchando en esta hora. Es momento de decirle basta a los vicios. Es momento de decirle basta al dolor. Basta a la falta de paz, al nerviosismo, a la inquietud, a esa falta de reposo. Yo voy a descansar en ti, Señor. Voy a descansar en ti, porque tú eres mi reposo. Bajo tus alas yo me siento seguro. En días de inseguridad, bajo tus alas yo me siento seguro. En días de escasez, recibo la prosperidad que viene del cielo, la cual no añade tristeza. En días de pestilencias, días de enfermedad, de malas noticias, recibimos salud por esa fe que hemos depositado en ti, en ese sacrificio divino por el cual, por tus llagas, hemos sido nosotros curados. Recibimos salud. Recibo salud y disfrutaré salud. Recibo salud y disfruto salud. Recibo salud, disfruto salud y comparto salud. Porque mis dichos serán de sanidad. Mis palabras serán de salud divina, de confianza, de fe. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que las estadísticas. El mundo y las estadísticas hablan de muerte. Pero nosotros tenemos palabra de vida en nuestros labios. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón está lleno de vida. Te ruego, Señor, que esta palabra, esta bendita semilla que tú has sembrado en la buena tierra de los corazones nuestros en esta hora, sea sellada a fuego allí, Señor. Cobre vida en esos corazones y dé mucho fruto y fruto en abundancia. Padre bueno, gracias por esta reunión preciosa que estamos teniendo en tu nombre. A ti sea la gloria, a ti sea todo el honor. Tú eres nuestro Dios. Inclinada está nuestra alma frente a ti, Señor. Y gracias, porque bajo estas tus alas hemos venido a refugiarnos y recibimos tu bendición. La buena semilla, la cual cuidaremos en esta buena batalla y acabaremos la carrera dándote gracias y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive.